El estrecho de Hormuz se convirtió recientemente en el escenario de una de las confrontaciones tecnológicas más tensas y silenciosas de la era moderna, cuando el USS Gerald R. Ford se topó con una amenaza invisible. En las profundidades de estas aguas confinadas, un dron submarino iraní de última generación intentó vulnerar el perímetro de seguridad del portaaviones más avanzado del mundo, desencadenando una respuesta táctica inmediata. Lo que sucedió en los 4 minutos siguientes no solo puso a prueba los sistemas defensivos de la Marina de los Estados Unidos, sino que redefinió los límites de la guerra submarina no tripulada. La precisión quirúrgica y la velocidad de reacción del grupo de combate estadounidense dejaron claro que, en el mar, la superioridad tecnológica es la diferencia entre la supervivencia y el desastre total. Si te apasiona la estrategia naval y el poderío militar de las grandes potencias, suscríbete ahora a Frente Táctico y activa la campanita para no perderte ningún despliegue de nuestra flota. El USS Gerald R. Ford, la joya de la corona de la clase Ford, navegaba por las aguas del Golfo Pérsico como parte de una misión de patrullaje rutinaria destinada a garantizar la libertad de navegación en un punto donde el tráfico comercial mundial se estrechaba peligrosamente. Con sus 100.000 toneladas de desplazamiento y una eslora de más de 330 metros, este gigante es un símbolo andante de la proyección de poder estadounidense. Sin embargo, su tamaño, que impone respeto a la superficie, lo convierte también en un objetivo prioritario para las fuerzas asimétricas que buscan humillar al coloso mediante el uso de tecnologías de bajo coste pero alta letalidad. Irán, consciente de que un enfrentamiento directo de flota contra flota sería un suicidio táctico, invirtió décadas en perfeccionar lo que se conoce como capacidades de denegación de área. Entre sus activos más recientes y secretos se encuentra el Zolfaqar-U, un vehículo submarino no tripulado, o UUV, diseñado específicamente para acechar en silencio, evitar los sonares convencionales y transportar una carga explosiva capaz de lisiar los sistemas de propulsión de un portaaviones. Aquel día el Ford no estaba solo. Su grupo de ataque, compuesto por destructores de la clase Arleigh Burke y un crucero de la clase Ticonderoga, formaba una burbuja defensiva multicapa. No obstante, las condiciones acústicas del Golfo Pérsico son notariamente difíciles. La alta salinidad, las variaciones de temperatura y la escasa profundidad del lecho marino crean canales de sonido y zonas de sombra donde los objetos pequeños pueden esconderse con relativa facilidad. El dron iraní, operando con una firma acústica casi nula gracias a su motor eléctrico de última generación y un casco recubierto de materiales anecoicos, se deslizaba a unos 40 metros de profundidad, siguiendo una trayectoria de interceptación calculada mediante IA. Su objetivo no era necesariamente hundir al portaaviones, sino demostrar que podía acercarse lo suficiente como para ser una amenaza existencial. Pero los planificadores iraníes cometieron un error. Subestimaron el sistema de sonar integrado ANSQQ-89 y la capacidad de procesamiento de datos del Ford, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para filtrar el ruido ambiental y detectar anomalías que antes eran invisibles para operadores humanos. A las 14:02 horas, la consola de operaciones del Centro de Información de Combate del Ford registró una fluctuación mínima en el espectro de baja frecuencia. No era un contacto sólido, sino una distorsión de flujo que indicaba que algo estaba desplazando agua de manera artificial a menos de 5 millas náuticas del portaaviones. El operador de sonar de guardia, entrenado para identificar las sutiles firmes de los nuevos drones de la Guardia Revolucionaria, marcó el contacto como Interés Táctico Alfa. En ese instante comenzó la cuenta atrás de 4 minutos que decidiría el destino de la incursión iraní. El mando del portaaviones no dudó. La orden fue clara: confirmar la naturaleza del contacto y, de ser necesario, ejecutar una neutralización agresiva para evitar cualquier riesgo de colisión o ataque suicida. ¿Crees que los drones submarinos son la mayor amenaza para los portaaviones actuales? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete al debate. El primer minuto fue de confirmación técnica. El Ford desplegó de inmediato un helicóptero MH-60R Seahawk equipado con sonoboyas activas de baja frecuencia. Al golpear el agua, las sonoboyas emitieron pulsos que barrieron la zona, revelando la silueta hidrodinámica del dron iraní. Ya no era un fantasma, era un objetivo con coordenadas exactas. El dron, al sentir los pulsos del sonar activo, intentó una maniobra de evasión descendiendo hacia una zona de restos de naufragio en el fondo marino para confundir su señal con el metal viejo. Fue un movimiento inteligente, pero el Ford ya había vinculado sus datos con el destructor USS Ramage, que se encontraba a solo 3 kilómetros del sector de contacto. La red de combate cooperativo permitió que ambos buques compartieran la imagen táctica en tiempo real, creando una triangulación perfecta que el dron no podía romper.
En el segundo minuto la tensión escaló. El dron iraní, al verse detectado, activó su protocolo de ataque acelerando a 25 nudos directamente hacia la popa del Ford. En el centro de información de combate, las pantallas se iluminaron con alarmas rojas. El capitán del portaaviones autorizó el uso de contramedidas no cinéticas iniciales. El Ford activó sus emisores de alta potencia acústica, inundando el sector con ruido blanco, diseñado para cegar los sensores del UUV y romper su enlace de datos con el centro del control en tierra iraní. Fue una guerra electrónica bajo el agua. El dron empezó a zigzaguear, perdiendo la cohesión de su trayectoria, pero su inercia y programación autónoma lo mantenían en un rumbo peligroso. La amenaza era real y la distancia se reducía a menos de 2000 metros. El tercer minuto marcó el inicio de la fase de devastación. Ante la persistencia de la amenaza, el grupo de combate decidió que la neutralización física era la única opción segura. En lugar de disparar un torpedo pesado que podría causar daños colaterales excesivos en una zona de tráfico civil, se optó por el despliegue del sistema de defensa de torpedos de superficie. Un pequeño proyectil interceptor, similar en concepto a un misil antimisil pero diseñado para el medio acuático, fue lanzado desde el costado del Ford. Simultáneamente, el Seahawk que sobrevolaba la zona lanzó una carga de profundidad de precisión tipo Spider, una tecnología diseñada para crear una onda de choque focalizada. La combinación de la contramedida acústica, el interceptor y la carga de precisión creó un entorno insoportable para el dron iraní. Los sistemas electrónicos se sobrecargaron bajo la presión de las ondas de choque y la interferencia provocó que su motor entrara en una condición de fallo crítico. Dale un buen me gusta si apoyas el trabajo de los hombres y mujeres que protegen los mares bajo la bandera de la libertad. Y otro si te gusta nuestro canal. El cuarto y último minuto fue el clímax de la destrucción. El interceptor lanzado por el Ford alcanzó su objetivo a escasos 800 metros del casco del portaaviones. La explosión resultante no fue una bola de fuego masiva como se vería en la superficie, sino una implosión violenta provocada por la presión hidrostática que colapsó el casco del dron iraní en cuestión de milisegundos. El Zulfikar-U, que Irán había presentado como una maravilla de la ingeniería naval capaz de poner de rodillas a la Armada de Estados Unidos, quedó reducido a chatarra retorcida que se hundió rápidamente hacia el abismo del Golfo Pérsico. Los monitores del Ford mostraron cómo la firma del contacto desaparecía por completo del radar y del sonar. La amenaza había sido borrada del mapa, antes de que pudiera siquiera rozar el orgullo de la flota estadounidense. La respuesta de Irán tras el incidente fue un silencio absoluto en los canales oficiales, aunque la actividad en sus bases de lanchas rápidas aumentó significativamente en las horas posteriores. Pero el mensaje ya había sido enviado. El USS Gerald R. Ford no es solo una plataforma para lanzar aviones, es un nodo de inteligencia masivo que ve lo que otros intentan ocultar y destruye lo que otros consideran invulnerable. La integración del Dual Band Radar, DBR, y los nuevos sistemas de gestión de combate permiten que este portaaviones maneje múltiples amenazas simultáneas, desde misiles balísticos en la estratosfera hasta drones suicidas bajo el agua. Estos 4 minutos demostraron que la inversión multimillonaria en la clase Ford no fue solo por tamaño, sino por una capacidad de supervivencia sin precedentes en la historia naval. Para el frente táctico, este evento subrayó un cambio de paradigma en el equilibrio de poder de Oriente Medio. Mientras Irán sigue perfeccionando sus tácticas de guerrilla marítima, Estados Unidos está respondiendo con una automatización defensiva que deja poco margen al error humano. La detección del dron submarino fue un triunfo de la tecnología de sensores, pero la rapidez de la respuesta fue un triunfo de la doctrina militar. Cada componente del grupo de combate actuó como un solo organismo, procesando información a velocidades de gigabits y ejecutando órdenes con una letalidad fría y calculada. La devastación de esos 4 minutos no se midió solo en la destrucción del dron, sino en la aniquilación de la estrategia iraní de sorpresa submarina. En conclusión, el encuentro entre el USS Gerald R. Ford y la tecnología submarina iraní sirve como un recordatorio de que los océanos son hoy campos de batallas digitales, tanto como físicos. El sigilo ya no es una garantía de seguridad cuando te enfrentas a una plataforma que puede escuchar el movimiento del agua y ver a través de la oscuridad del lecho marino. El Ford ha demostrado ser un muro infranqueable, y este incidente seguramente obligará a los estrategas de Teherán a replantearse sus métodos. Mientras tanto, el portaaviones sigue su curso, imperturbable, recordándonos que en el gran tablero de la guerra moderna el primer movimiento puede ser invisible, pero el último es devastadoramente ruidoso.
Si quieres seguir analizando los secretos de la guerra moderna y la tecnología militar de vanguardia, suscríbete y comparte este video con otros entusiastas de la Armada. ¿Crees que Irán intentará una táctica de saturación con múltiples drones la próxima vez? Te leemos en los comentarios.